servir a los demás. Qué lástima que... Bueno, hola a todos, YouTube, buenas, a mis fans, a los fans de las chicas. Luciana, sí, dale, pregunta. No sé si querías hacer una pregunta. No, por recién me conecté, tenía el micrófono prendido. Buenísima. Así que bueno, ahí en el campus, en la última clase que subí, está ahí puesto qué es lo que ustedes tienen que entregar de acá a fin de la cursada para aprobar la cursada. Pues tienen el final. Pero entiendan que estas son construcciones de ustedes, ¿sí? Que tienen que tener referencias al campo, digamos, y referencias a las teorías, y su propia reflexión, por supuesto. Profe, le hago una pregunta. Sí. Yo vi que subió todo, pero estuve mirando en YouTube para hacer el mapeo. Es medio difícil y medio fácil a la vez, pero ¿vos viste algún video explicativo de cómo hacerlo? No. Ah, listo, sigo mirando en YouTube entonces. Sí, miren, busquen, yo sé que ustedes pueden. Aparte acuérdense, esto es la parte grupal. Puede hacer más una, si alguna tiene extremada dificultad, usa el método tradicional, el método histórico, que es dibujar las cuadrículas. Ahí se manejan a gusto de ustedes. Pero van a ver que no es tan difícil. Bueno, no sé, yo capaz que justo sé bastante de eso y me resulta relativamente fácil, pero no tengo ganas, no sé si no tengo ganas, no me parece que haya que darle mucha más relevancia al tema. Fíjense, después ahí tienen las aplicaciones, son bastante intuitivas. Si tienen alguna duda muy particular, me preguntan o busquen en YouTube, busquen en Google, van a ver que van a encontrar. Incluso las pueden bajar en el celu. Las pueden hacer desde el celu. O sea, es marcar una parte del territorio, marcar los polígonos. Por eso ustedes cuando están en el territorio tienen que ir viendo bien las calles, bien los límites, las direcciones, y después van marcando. Van marcando, en tal lugar se abre una etiqueta que dice nombre de la institución, y ahí van poniendo lo que a ustedes les parezca que quieren destacar. Antes esto se hacía en papel, yo se los mostré al recursero que tengo yo, no lo tengo ahora a mano, pero era un papel así, y se entregaba a la gente, y ese era el recursero. Ahora tenemos que adaptarnos a las nuevas épocas. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿O pasamos a Andrea Oliva? ¿Preguntas? Bueno, arranquemos con Andrea Oliva. Hoy no tengo para conectar el texto. Paren que la gata sigue haciendo catástrofe. Qué mal que te portás, hija. ¿Tú hasta ahora te pones así? Bueno, ahora sí. Está distraído, profe. Bueno, Andrea Oliva, ya la leímos en el texto de las contradicciones. Es como la referente de Tandil. Este es un texto bastante viejito, tiene 20 años ya, 18 años, pero no sé, para mí es súper claro, y lo que yo quiero que ustedes se queden en este momento es con o sea, en este momento, cuando lo lean por primera vez, es con qué pueden ver de todo esto en el campo. O sea, la idea de esta materia, de estas clases, tiene que ver con que ustedes puedan pensar lo que están observando en el campo. Ahí está la gran riqueza de todo esto. Yo les puedo pedir que se aprendan las distinciones que hace respecto a los recursos del arsenal operativo Andrea Oliva y me digan, son prestaciones, recursos escritos, recursos visuales, qué sé yo. Está perfecto, podríamos hacerlo así. Pero mucho mejor, mucho más relevante, mucho más interesante, es que ustedes puedan decir, yo observo que las prestaciones, el recurso del tipo prestaciones que tiene tal institución,
es tal, tal, tal y tal, sin querer saberlo todo, ni llegar a todo, ni nada. En ese sentido no es que yo quiero que ustedes lleguen al fondo de la cuestión, porque ya les dije que eso lleva mucho tiempo, lleva un proceso muy largo, pero sí que ustedes puedan empezar a leer estos textos y empezar a linkear, que se dice linkear, a conectar, decir, esto lo vi cuando fui al Buen Pastor, o lo vi cuando fui a tal escuela, o lo vi cuando fui lo vi cuando fui al CAPS. Entonces, que ustedes puedan empezar a conectar estas cuestiones. Lo escuché en tal conversatorio. Y obvio, ahora les va a parecer, porque es así el proceso, ahora les parece que es todo una locura de información y de cosas dando vuelta, pero la idea es que esto va a empezar a ir decantando, y sobre todo para la hora de los finales, es que ustedes puedan pensar, cierto, en tal conversatorio se habló de tal tipo de recursos, ¿sí? En tal conversatorio se habló de tal forma de llevar adelante la profesión, se habló de la asistencia, se habló de la gestión, se habló de la educación, se habló de formas participativas o de formas burocráticas. Entonces ustedes pueden ir conectando esas cuestiones y por supuesto observarlo en el campo, observarlo en su trabajo de campo. A mí me vino genial, Matías, Sí. el texto, porque, bueno, yo algunas de las actividades, digamos, que realizan las trabajadoras sociales, las hago por mi trabajo. Entonces, me vino genial. Como, digo, sí, esto sucede con el tema de los recursos y demás. Sí, olvídate. Y, sí, yo había algunas partes que pensaba en citas de Cintia, digamos, así nomás, te digo. Como, esto me puede hacer una referencia a Cintia, sí. Bueno, vamos a empezar. Bueno, dice, en primer lugar, este texto lo que hace es una especie de clasificación, de ordenarlos a la manera de Andrea Oliva, que no es cualquier manera, porque eso también es las teorías. Las teorías es decir, bueno, yo me posiciono desde este lugar y observo la realidad desde acá, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen que hacer también ustedes? Pensar la realidad desde este lugar, la están construyendo. Pero bueno, empezamos a ver la realidad de determinadas formas. Entonces, la forma en la cual ordena, organiza, presenta, es esta de Andrea Oliva, que también refiere a lo que pasa en trabajo social en Tandil. Porque también es una carrera que tiene una impronta, que tiene un sentido, y la idea, lo que yo estoy pensando como profe un poco es, bueno, que el día de mañana, y digo el día de mañana, el año que viene, dentro de 2 años, dentro de un tiempo cercano, nosotros podamos decir, trabajo social del Instituto 2 tiene esta visión de qué es el trabajo social, de qué hace el trabajo social, que está, digamos, de alguna manera, pero está implícita. Está implícita, ustedes la van a ir notando en las miradas de los distintos profesores y demás, pero no hay una construcción todavía, lamentablemente, o por suerte, porque se está construyendo, ¿no? Por ahí la podemos pensar de las dos maneras, pero no hay una visión de qué es el trabajo social, qué hacen los trabajadores sociales, cómo nos posicionamos ante la realidad de la carrera, de esta carrera, del Instituto 2, que es algo que estamos construyendo, y bueno, hacia allá vamos. En Tandil, que hace un montón de años que tiene la carrera, que tiene otra historia y demás, sí la tienen, y se traduce en parte en estas producciones, en este libro, en el libro sobre las contradicciones. Ahí es donde empiezan a plantear esta visión. Y también se ve en los profes que vienen de Tandil. Lo van a ver ustedes, cuando empiecen a tener los profes de Tandil, van a ver esta mirada, esta visión del trabajo social. No importa, digamos, no es que ustedes tienen que ahora decir, sí, la visión de Tandil es tal, tal y tal. ¿Sí? Pero sí entender que la realidad se mira desde un lugar, desde donde estamos parados. Esa frase que dicen, que creo que es de Marx, la cabeza piensa donde los pies pisan. Tiene que ver con eso, con posicionarnos. Cada uno de ustedes tiene su posicionamiento también en función de su propia historia, que es justamente lo que dice Andrea Oliva en este texto. Bueno, dice, primero ella distingue, vamos a ir así por distinciones, distingue recursos de instrumentos, ¿sí? Entonces, lo que está disponible como un recurso no necesariamente es utilizado como un instrumento
por la trabajadora social o el trabajador social. Primer distinción. Segunda distinción, una característica que ella plantea es lo siguiente. No es una distinción, una característica que dice: a mí me interesa posicionarme desde una mirada que piense el carácter objetivo de los procesos, de los fenómenos sociales. ¿Y qué es esto? Tratando de traducirlo, es no mirar a cada trabajadora social, a cada trabajador social desde la posición subjetiva de cada una de esas personas, ¿sí? ¿Por qué Matías Krieger hace tal cosa? ¿Por qué, no sé, el trabajador social que a ustedes se les ocurra nombrar hace tal cosa de tal manera? Sino pensar qué pasa en esas instituciones, qué pasa en esas realidades, qué pasa en esas formaciones, ¿sí? ¿Cuáles son las características objetivas? Sobre esto vamos a volver. Quédenlo ahí, quédenlo ahí. Pero no tanto en mirar a cada trabajador social, porque eso también es caer en esto del voluntarismo, que es donde ustedes empezaron, que era yo quiero ayudar. ¿Está bien? Y que es algo que ya tengo casi terminado la desgrabación del conversatorio de Leticia, aplausos para todas las que ayudaron. Explota la cabeza, está ahí, está todo. Van a ver que les va a servir para recopilar las claves de primer año de trabajo social. Increíble, yo estoy feliz. Bueno, y a ver, porque me hice una... Bueno, dice así, yo les voy a leer, no lo puedo compartir porque por el formato del texto, no sé, cuando yo lo copiaba me aparecían todos simbolitos y no me voy a poner a tipearlo todo, así que lo leo de la fotocopia. Dice: en nuestro estudio buscamos el contenido y significado de lo que se pone en juego en la práctica de los trabajadores sociales insertos en instituciones estatales, donde encontramos algunos elementos como experiencia, capacidad política, miedos, confianza, conocimientos teóricos, vínculos, así como, ya todo eso más relacionado a la cuestión más personal o la historia de cada trabajadora, cada trabajador social, así como infraestructura, equipamientos, útiles de escritorio, alimentos, materiales de construcción, servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Este listado en abstracto, que aparece en la práctica en forma confusa, es lo que tratamos de abordar para acercarnos a lo concreto buscando sus determinaciones. Dice: partimos del análisis de los recursos como condiciones objetivas que están determinando la práctica profesional, teniendo presente la existencia de rasgos universales, particulares y singulares. Un poco esto de rasgos universales tiene que ver con entender, y acá les paso a Francisco Landívar, sociología, entender el capitalismo, entender el tipo de sociedad en el que vivimos y entender la idea, el concepto de cuestión social. Todo esto que acá dice aparece de formas confusas, eso es lo que ustedes están viendo en el campo. Eso es lo que ustedes están viendo cada vez que se acercan a una institución o hablan con alguien o en los conversatorios. Pero en un principio, y por supuesto, digamos, no hay otra posibilidad, aparece de formas confusas, de formas que no podemos comprender, de formas que no podemos organizar, entender. La idea de este tipo de textos, de este tipo de clases que estamos dando, es que ustedes puedan empezar a decir, bueno, yo esto lo agrupo acá, lo voy poniendo acá, lo voy poniendo acá, y empezar a pensar de formas abstractas, ¿sí? Alejadas de la realidad concreta, o que nos permitan entender la realidad concreta, es lo que después nos permite ir como avanzando en esas comprensiones en distintos ámbitos. ¿Sí? Ahora les va a servir para esta práctica en particular que están haciendo en esta materia. Pero en el que viene les va a servir en la siguiente práctica. En tercero, en cuarto, y por supuesto después van a ser las herramientas que ustedes tengan para llevar adelante su profesión como trabajadores. Dice: la articulación de este conjunto de recursos es lo que denomino arsenal operativo,
arsenal operativo, ahí tienen un concepto del cual pueden hacer uso, por ejemplo, en los finales, o por ejemplo en sus textos. Esos son los conceptos. La autora le nombra arsenal operativo. Donde están contenidas las fuerzas que se despliegan en la intervención, que tienen un carácter contradictorio que se desprende de la sociedad en que vivimos. Ya sabemos que la sociedad en que vivimos y nuestras propias prácticas profesionales son contradictorias. También ahí tienen otra forma de entender la vida, la vida y la profesión en particular, ¿no? Dice, considero que el desarrollo de estrategias de intervención no está determinado únicamente por el posicionamiento del trabajador social, ni por la, por el posicionamiento del trabajador social, ni por la dirección política de la institución, ni por los usuarios, sino por una compleja y dinámica relación que está determinada por diversos recursos mediados por una articulación que se condensa en el arsenal operativo en un momento histórico determinado. También, ahí está la otra clave, esto ya lo debo haber hecho como 3 veces en las clases, ¿sí? En esta relación entre estos 3 elementos, que no es que uno puede decir, ah, no, acá está actuando tal, acá está actuando tal y acá está actuando tal, sino que lo importante es pensarlo en su relación en un momento determinado. Que el año que viene va a ser otro y dentro de 5 años va a ser distinto. Sí, sí. Y que lo vimos también en conocimiento, lo que tiene que ver con el concepto de institución. Buenísimo. Que todo el tiempo Mariela nos habla de esto de que vamos a intervenir en un contexto de tensiones, y cómo, ¿no?, todos esos elementos se relacionan. Exacto. Vamos, Mariela, ven cómo se va conectando todo. Sí. Bueno, eso es lo que... me falta una frase más que corresponde a la introducción. No, la última parte es lo que va a haber en el segundo capítulo. Yo les aclaré, espero que lo hayan visto, ¿no? Era introducción y capítulo 2, no todo el texto, ¿no? Porque todo el texto es bastante largo. Igual es como la mitad del texto, pero bueno, les ahorré la mitad. Entonces, en el capítulo 2 dice, nos vamos a centrar específicamente en los recursos de la intervención profesional del trabajo social, intentando hacer un esbozo que permite identificarlos como medio de acción vinculados a la particularidad de las funciones de asistencia, gestión y educación dentro del ejercicio profesional. Ahí tienen otra idea que atraviesa la materia. Asistencia, gestión y educación. Obviamente acá se derivan 1000 lecturas, pero ahí tienen una clave para, por ejemplo, preparar sus finales, preparar los informes, preparar las crónicas. No sé, yo lo digo ahí. Dice, los recursos pueden ser asequibles cuando están disponibles o se pueden obtener para la intervención, siempre teniendo en cuenta ciertas condiciones y en un momento determinado. Entonces los recursos pueden ser asequibles o pueden ser inasequibles cuando aún teniendo existencia real no están disponibles o en condición de ser conseguidos, ya sea por las determinaciones generales dentro de un orden social o por determinaciones particulares de la práctica profesional. A ver. Les leo otra parte más y les hago mi pequeño análisis de esto. Consideramos que no existe un muro infranqueable entre recursos asequibles e inasequibles, pero recordemos que dentro de este orden social, organizado en clases, no es una cuestión de voluntad. Los límites nunca son infranqueables, porque dependen principalmente del interjuego político-económico, donde existen todo un movimiento para convertir esos recursos inasequibles en asequibles para determinados sectores. Yo entiendo que esto puede parecer difícil o no sé, ustedes me lo tendrán que decir, pero la cuestión tiene que ver con esto. Entender que vivimos en una sociedad, en el marco de una sociedad capitalista, ¿sí? En esa sociedad capitalista hay 2 grandes clases sociales, una que posee los medios de producción y otra que está desposeída de los medios de producción, y por tanto, los desposeídos de los medios de producción, que somos básicamente todos los que estamos en esta clase, todas las personas que trabajan o vinculadas al trabajo social, y todos los usuarios con quienes ustedes van a interactuar en el trabajo social, en su profesión, ¿sí?
Nosotros estamos de este lado de la mecha, como diría vos, quien ibas a hacer escuchar. En esa sociedad capitalista surge esta idea, este concepto, o se impone, o se intenta teorizar desde el concepto de cuestión social, que tiene la particularidad de decir, cuando una parte importante de la sociedad se empobrece, hay otra parte que se enriquece. Porque no es lo mismo, chicas, esto es la clave. Un país, pongámosle, hay una guerra, qué sé yo, y se destruyen los medios de producción y hay un empobrecimiento masivo que afecta por igual a toda una, no vamos a decir un país, no, vamos a decir una comunidad. En ese caso, bueno, hay un empobrecimiento. Pero la clave de la idea de la cuestión social tiene que ver con que en el marco de un empobrecimiento de una parte importante de la sociedad, otra parte se está enriqueciendo. Y esto nos sirve para entender 1000 momentos de la historia del capitalismo, nos sirve para entender básicamente, y miren, acá es como en un punto medio delirante, ¿no? Pero en la pandemia, me pone la piel de gallina, en la pandemia hay sectores que se enriquecieron, ¿sí? Hay gente que se enriqueció, gente que es mucho más rica, mucho más millonaria, estamos hablando de millones, que antes. En el contexto de que un montón de gente no podía ir a buscar trabajo, un montón de gente que tenía 1000 problemas por estar encerrado en su casa, no poder vincularse, no poder pedir ayuda, no poder ocuparse de su salud. Ahora están empezando a salir, ya lo vimos en el conversatorio, están empezando a aparecer un montón de enfermedades crónicas, ¿no? Sí, crónicas, que no fueron tratadas durante la pandemia. Pero que, claro, la enfermedad siguió estando, o problemas ahora de la Semana de la Salud Bucal. La gente no se preocupó por su salud dental en la pandemia. Entonces, entender esto, entender que es una sociedad que es profundamente contradictoria, profundamente injusta, profundamente desigual, y donde hay una lucha. Eso es lo que hay, una lucha. Ustedes tienen que poder verla, aunque no aparezca. Aunque aparezca la guerra de pobres contra pobres, porque muchas veces lo que aparece es de pobres contra pobres, o aparece la idea de los planeros como problema de la sociedad. Pero lo que vemos, lo que hay en esta sociedad en la que vivimos, es una distribución desigual de los recursos. Distribución desigual de los recursos. O sea, se produce un montón, un montón, sí, es un montón en realidad, ¿no? Pero se produce una cantidad determinada de bienes y servicios, pero son apropiados de formas desiguales por la población del mundo, digamos, no estoy hablando de Azul o de Argentina, en el mundo. Una parte de la población se queda con una parte enorme de la torta y otra parte mucho más grande de la población se queda con una parte más pequeña. No sé si yo le mostré ese meme, antes usaba más los memes, que también hay una referencia en el texto de esto. Es como, es una pileta donde están todos metidos. No puedo explicar el meme. Sí, Cintia. No, que a raíz de la pandemia y de esto que decís vos, de la distribución desigual de la riqueza, no sé si vieron en los últimos días dos noticias que... No, sí, además de eso, dos noticias, ¿no? Que digo, porque siempre estamos mirando a Europa o el primer mundo, sí. Y en Berlín se expropiaron viviendas para poder resolver el tema de, bueno, bajar el precio de los alquileres, y España también está con algo similar, ¿no? Esta cuestión de no tener acceso a la tierra, al techo. Me parece que es recontra visible acá y en todo el mundo, por lo que veo. Sí, bueno, lo de los Pandora. Claro, también. Ahí sí, lo de los Pandora, que en realidad es medio chiquitaje, pero bueno, más allá de eso, digamos, si tenemos que pensar en los problemas de este mundo, me estoy yendo un poquito a la clase, ¿no? Pero son los ricos el problema de este mundo. Pero bueno, más allá de esto de los recursos inasequibles, de cómo este muro infranqueable, entre comillas, que no es infranqueable, mejor dicho, es esa lucha. Es esa lucha por qué parte de la torta nos vamos a apropiar. Las mayorías, el pueblo, las clases populares,
¿Y qué parte se van a quedar los ricos? Y ese es el debate que está hoy en día en el gobierno, por ejemplo. El gobierno versus las corporaciones. Versus, pónganlo, están del mismo lado, no se sabe, ¿no? Sí, que en cuanto a los recursos, digamos, depende en qué sectores nos toca trabajar, por lo general siempre con sectores vulnerables, también vemos que hay recursos que nosotros los vemos como diariamente, no nos damos cuenta,